Muy buenas a todos, soy Mega, bienvenidos al canal de MegaJ y hoy vamos a ver el vídeo que se llama Hugo Sánchez, el imperio del Penta Pichichi. Imagino que será su historia. Yo solo, yo conozco cosas de su paso por España por mi padre y por mi abuelo, que me contaban cosas de él y que era uno de los jugadores que más les habían impactado. Su forma de jugar, el carácter que tenía. Vamos a ver la historia de Hugo Sánchez y a ver qué tal. Contrario a lo que se piensa, los sueños nos despiertan. Nos levantan de esta pasividad de la vida, se vuelven el impulso para tener un objetivo en nuestro camino. Nadie se piensa a sí mismo como el vencido, sino como el vencedor. Pero la realidad es dura, y en ocasiones, para mantenernos férreos a nuestros objetivos, habrá que soñar con los ojos abiertos, para nunca olvidar nuestros propósitos. Después de todo, ¿qué tan malo puede ser soñar en exceso? La leyenda del Niño de Oro comienza con un rasgo que lo va a distinguir toda su vida: la determinación. Hugo entrenaba con mucho entusiasmo en las canchas cercanas a su casa. El fútbol se había convertido en aquel placer que no podía dejar. Con 14 años, ingresa a la selección olímpica juvenil, donde empezó a pulir su talento nato. Influenciado por el linaje deportivo de su familia, Hugo potenció sus habilidades. Cuando terminaba de entrenar con la selección olímpica, se quedaba con su hermana, Erlinda, gimnasta olímpica, para desarrollar las acrobacias que lo distinguirían en el futuro. Y por eso es tan bueno con las chilenas y con las Hugo debutó voleas. en la selección olímpica un año después, y gracias a sus actuaciones en el Campeonato Panamericano del 75 y el Campeonato Mundial Sub-20, los Pumas le brindarían la oportunidad de jugar en el fútbol profesional. De verdad, cada vez se va superando con los vídeos, CatTV, ¿eh? Cada vez se va superando. Su ascenso meteórico levantó grandes expectativas. El joven ariete llegó a una de las mejores plantillas que Pumas tuvo en su historia. Al lado de Caviño, Bora Milutinovic, Muñante, Leonardo Cuella, y bajo la tutela del húngaro György Marik, Hugo viviría una gran temporada en su primera experiencia como futbolista profesional. El joven novato fue ganándose su lugar de a poco, pues aunque no era titular, se volvió un revulsivo recurrente los fines de semana. Mi padre fue el que le dijo a sus compadres con una certeza y una seguridad: este niño va a ser el mejor jugador de la historia de México. Y sin decirle nada, dije: ya verás que voy a hacer los méritos y voy a hacer que no quedes mal con tus compadres. Al final de esa temporada, los Pumas lograrían su primer campeonato de liga, colaborando con 7 tantos ese año. La evolución en cada torneo era evidente, consiguiendo la convocatoria a la selección absoluta para el Mundial de Argentina 1978, pero para su mala fortuna, esa selección sería una de las peores en la historia. Hugo seguía siendo constante, y para la temporada 78-79 obtendría su primer título de goleo compartido con Caviño. Consiguieron 26 goles cada uno. 26. Para la 80-81, Hugo era un jugador consolidado en primera división y el referente de los Pumas, que esa misma temporada volvió a coronarse campeón de liga. Cada 26. vez se abrían más puertas para dar el salto a Europa, pero Hugo tenía una promesa pendiente. Estuve cursando la Universidad de México, entonces entrenaba en la mañana y estudiaba en la tarde. Pero yo no quise venir a Europa hasta que no terminase mi carrera, porque mi padre y mi madre pues se esforzaron mucho por darme los estudios y la manutención. Dije, hasta que no termine mi carrera y les entregue a mis padres la carrera profesional, no me voy. Esto es de admirar, ¿eh? Eso es de admirar, de verdad, ¿eh? O sea, aquí no tengo más que mis respetos. Todo el respeto del mundo ante esto. ¿A qué equipo llegó? ¿A qué equipo llegó a Europa primero? A mi Atlético de Madrid. El 14 de agosto de 1981, con su título universitario en la mano y con 23 años cumplidos, Hugo firmaba con el Atlético de Madrid. Míralo, qué bien le queda el rojo y blanco, ¿eh? Ojalá ver a Johan Vázquez. Mientras que México celebraba la primera exportación nacional de los Pumas al extranjero, en España la noticia no fue del agrado del aficionado colchonero. Sí. ¿Y sabéis por qué? Porque aquí, en aquella época, y hoy en día también sigue pasando, yo no sé por qué, pero no tanto, es muy poco, la verdad, muy poco, digo aquí en España, pero en aquella época era demasiado exagerado el menospreciar si un jugador venía de fuera, pero en general, ¿vale? En general, lo que abundaba en aquella época era el jugador de la liga local, ¿vale? De lo que es de aquí, de España. Pero el que venía de fuera se miraba con lupa, con muchísima lupa y más, depende de dónde viniera. Y es como,
¿De verdad es necesario hacer eso? No sé, o sea, ¿qué mentalidad es esa? Pero bueno, a ver, que los tiempos van cambiando y vamos evolucionando, y hoy por hoy, menos mal que ya esto está, o sea, prácticamente desaparecido. Es una minoría de todos los que somos, en realidad es una minoría quienes hacen estas cosas. Pero el tema del racismo es una cosa muy fuerte. No sé. Bueno, aunque también se ve muchas veces hoy en día en el tema del fútbol, porque cuántas veces he dicho yo que a Tecatito Corona le llegas a poner que es de Brasil, le pones Tecatiño y ya estaría en un Real Madrid o en un Manchester City o en el Paris Saint-Germain. Es que es un poco triste esto, pero bueno. En su llegada a Madrid, los periodistas que estaban en el aeropuerto le preguntaron qué esperaba en su llegada. Hugo quiere mostrar humildad en su respuesta, diciendo que él venía con entusiasmo a aprender, pero el periodista reviró que ese no era su papel, que él venía a mostrar, ya que el lugar se lo dieron a él por encima de un español. Unos días después, el director técnico que trajo al mexicano, José Luis García Traed, era cesado después de un problema de indisciplina. El desconocimiento del nuevo técnico, Luis Cid Pérez Carriaga, sobre las cualidades del chilango, daría como resultado pocas oportunidades a Hugo para saltar a la cancha. Y cuando lo hacía, desde las gradas se escuchaba: "Indio, vete de aquí". La prensa publicaba titulares como "Queremos futbolistas, no mariachis". Y estando lejos de su país y de la gente que confiaba en él, Sánchez sintió lo más frío de la soledad. Estos 3 meses fueron tortuosos para Hugo. ¿Y quién tiene la culpa en gran parte de todo esto? ¿De inculcar un mensaje a la afición? ¿Quién tiene la culpa? La maravillosa prensa deportiva que tenemos en España. Esto de la prensa deportiva aquí en España, de que sea así de amarillista, que busquen el morbo y que no busquen de verdad ser un verdadero periodista, en plan de hacer sentir cómodo al jugador o al entrenador, lo que sea, hablar de fútbol. Esto aquí en España, el hacer estos títulos, estos titulares, estas noticias, esta basura, el hacer esto, aquí lleva años y años y años. ¿Qué pasó luego? Hugo Sánchez demostró lo que valía de verdad en el Atlético de Madrid. ¿No os imagináis cómo ensalzaron la prensa a Hugo Sánchez por vestir la camiseta del Real Madrid? Si Hugo Sánchez hubiera llegado directamente al Real Madrid, no lo hubieran tirado. Al contrario, se hubieran esperado a ver qué de verdad que demostraba. Y si desde un primer momento, pues de verdad hubiera sacado pues todo lo que él sabe hacer, hubieran sido más que halagos y demás y lo hubieran puesto como el mejor jugador de la historia del Real Madrid. Porque así es la prensa de aquí de España. El Atlético de Madrid no pasaba por un buen momento y por la presión pensaron en deshacerse de él. Pero Hugo prefirió reducirse la mitad del sueldo para poder permanecer dentro del club. Esta exclusión también la vivió con sus compañeros de equipo, y para darse a respetar tuvo que encararlos y llegar a los golpes. La luz tenía que aparecer y el entrenador José Luis García Traed, quien lo había traído, regresó al banquillo. La situación le abrió la posibilidad de jugar más y en su posición natural, como centro delantero, y no por las bandas como lo había hecho con Luis Cid Pérez. A raíz de su primer gol el 29 de noviembre, Hugo volvía a oler sangre y los goles comenzaron a llegar, mitigando aquel racismo que se mostró desde su llegada. Terminó la temporada con 12 goles y el equipo se alejaría de la zona de descenso. Su rendimiento aumentaba cada temporada y fue en la 85-86 que ganaría su primer pichichi con 19 tantos. Su instinto goleador, su gran remate y velocidad convirtieron a Hugo Sánchez en uno de los jugadores más peligrosos de España. Esa misma temporada, con gran actuación de Hugo, el Atleti arrasó con Real Madrid en su casa. Y en la final de la Copa del Rey frente al Athletic de Bilbao, Hugo le daría el título el único título que ganó Hugo Sánchez con el Atlético de Madrid. Por alto a los grandes clubes de la región ibérica. En la 83-84, directivos del Barcelona llegaron a un acuerdo verbal con Hugo. Yo fiché, firmado. Y nos fichamos un entrenador que se llama Terry Bene. Tenemos estos jugadores y hemos fichado a Hugo Sánchez para que juegue de 9. Yo tengo un jugador que es mejor, Archibald. Y me llamó y me dice: oye, Hugo, lo siento mucho. Y le digo: sí, lo vas a sentir, pero mucho. Un año después, Joan Gaspar lo volvió a intentar, pero Hugo ya le había dado su palabra a alguien más. De repente me llama Joan Gaspar y me dice: oye, Hugo, tenías mucha razón. Queremos pagarte lo que tú quieras. ¿Pero ya firmaste con el Real Madrid? No, no he firmado. Por favor, te dejo el cheque en blanco y el contrato que tú quieras. Le digo: no, lo siento.
ya me voy con el Real Madrid, pues estoy ilusionado. Aún después de conseguir afianzarse y ganarse la afición del Atlético, Hugo sabía que sería muy difícil ganar títulos con los colchoneros y, aferrándose estrictamente a sus objetivos profesionales, se marchó. En una operación atípica, para evitar las molestias de su afición, el Atleti hizo una simulación de venta a los Pumas para que este último lo vendiera al Real Madrid. Eso es. Y sí, fíjate que incluso después de eso, de que pasó del Atlético de Madrid al Real Madrid, mi padre, que era un niño, literalmente, bueno, un niño, ahí ya era adolescente, y mi abuelo no se lo tomaron tan mal porque sabían el pedazo de jugador que era Hugo Sánchez y que lo iban a seguir viendo en la Liga Española. O sea, de verdad que mi padre y mi abuelo me han hablado 1000 maravillas de él cuando estaba jugando. Imaginaros que te pasas al enemigo, pero sigues hablando maravillas de Hugo Sánchez por cómo era por cómo era como futbolista. Esto, totalmente de verdad. De ir yo, con 6 años y mi padre enseñarme el álbum de cromo de esto, de los 80 y demás que tenía, y me hablaba de los jugadores que había del Atlético de Madrid, tanto mi padre como mi abuelo, y me hablaron eso de Hugo Sánchez muy, muy, muy bien. Que era increíble, tío. El 15 de julio de 1980. Era un jugador muy avanzado para su época, Hugo Sánchez. Con el Estadio Olímpico como escenario, Hugo Sánchez Márquez se convertiría en jugador de uno de los clubes más importantes en el mundo, si no es que el más importante. El mexicano siempre tenía muy claras sus metas, tal vez un adelantado a su época en cuanto a la profesionalidad. Según se cuenta, se quedaba a entrenar más tiempo para perfeccionar sus jugadas. Tenía calculado las porciones que debía comer, la cantidad de visitas de familiares que podría tener al año, los días que podría salir para distraerse e incluso un tiempo para practicar su profesión. Y esto, ¿sabes quién también lo hace? El tema de controlar lo de las comidas, el tema de controlar las visitas, el tema de todo y de centrarte lo máximo posible mientras estás en tu oficio, que en este caso es futbolista. Cristiano Ronaldo. ¿Y dónde ha llegado Cristiano Ronaldo? Es que ahí está la gran diferencia, lo que he dicho al principio, de los más grandes a los que se quedan en el camino. En su primera temporada vestido de blanco, la 85-86, el Madrid rompió su sequía en el campeonato de Liga y Hugo conquistó su segundo Pichichi con 22 dianas. En el Madrid ya se salió, Hugo competía en la Copa UEFA. En su primera experiencia internacional, ayudó con goles para que el Real Madrid se instalara en la semifinal para medirse al Inter de Milán. La ida en San Siro sería trepidante. En escasos minutos de iniciado el juego, Santillana. Los italianos se pusieron al frente. Martín Vázquez. Wow. Hugo intentaba y el equipo blanco se asentaba mejor en el campo. La descolgada del equipo italiano inquietaba a la defensa madrileña y por la banda, un pase se convirtió en un peligroso tiro que pegaba en el travesaño. Hugo con habilidad tomaba el balón por el centro del campo y desbordaba a sus marcadores. Mandaba un pase retrasado a los pies de Valdano que no pudo convertir. ¡Madre mía, Valdano! Michel centra a Valdano que remata y Hugo se queda cerca de cerrar la pinza. La quinta del buitre, madre mía. Los de blanco vestían mía. con un pase filtrado de Gordillo. Hugo otra vez se quedaba cerca del remate. Instantes lateral, después, Gordillo. en un servicio largo, el guardameta José Manuel salía mal y le regalaba el balón a Marco Tardelli para encajar el segundo. Los merengues intentaron ser más ofensivos y en su mejor oportunidad un balón filtrado de Michel encontraría a Hugo, pero su tiro pasaba a centímetros del poste. El gol merengue llegaría en un tiro de esquina, obra de Valdano. Pero 2 minutos después, Salguero marcaba en propia puerta para concretar el 3-1. En la vuelta, el Real Madrid salió con todo y un remate de cabeza de Santillana advertía lo que estaba por venir. La presión era incesante y la oleada blanca ponía en peligro constante a los italianos. Michel se internaba en el área de manera peligrosa, pero Giuseppe Baresi lo detenía con falta dentro del área. Hugo era implacable y metía el penal que los acercaba. En el segundo tiempo, en este Baresi no es el del Milan, Michel se quedaba muy cerca de hacer un golazo. ¡Buah! Los merengues conseguirían su segundo gol por obra de Gordillo. Pero los madrileños se complicarían con un penal en su contra que convertiría a Brady.
Sin embargo, un penal más a favor del Real Madrid, ejecutado por su killer Hugo Sánchez, empataba el global. ¡Qué locura! Esto era el Real Madrid. Daba la impresión de poder anotar primero, pero se acababa el tiempo regular y se iban a tiempos extra. El Madrid no bajó la intensidad y en un tiro de esquina aprovechaban el error de Senga que los acercaba al triunfo. Es que aquí en la quinta La desesperación de los italianos hizo que se ensuciara el partido. Los merengues pondrían la estocada final con una gran descolgada entre el buitre, Hugo y Santillana, que pondría el 5-1 definitivo. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Pero esto era el Real Madrid, el de las remontadas, y es algo que se ha ido perdiendo. Esto es así. Que por cierto, Michel, jugador infravalorado. Michel era buenísimo. Se enfrentarían contra el Colonia. El Real Madrid dominaba los primeros minutos, pero sin mover el marcador. Sorpresivamente, los visitantes tomaban ventaja al 29 con una anotación que dejaba callada a las gradas. 10 minutos más tarde, los merengues se recuperaban anímicamente gracias al gol de Hugo. ¿Cómo no? ¿Gol de delantero? Hay que estar ahí. Antes de terminar el primer tiempo, los locales le daban la vuelta al marcador que les permitía irse al vestidor con mayor confianza. Para el segundo tiempo, los madrileños aumentaban la ventaja en un centro que era peinado por Hugo y rematado por Valdano. ¿Cómo jugaba el Madrid? El Madrid sería un vendaval a la ofensiva. Los locales no dejarían a su presa y el cuarto gol aparecería al 86. ¡Qué locura! Santillana completaría la manita y le daba un gran resultado para la vuelta. Eso era muy difícil, esos dos controles con la cabeza. El Olympiastadion de Berlín, Alemania, sería el escenario de la vuelta. Los alemanes eran más duros y esa fuerza la resintió Hugo, que sufrió un severo golpe que lo obligó a salir del campo. Es que vaya bestia. Minutos más tarde, Wegebein metía a Colonia al juego. Vosotros imaginaros a Neymar que los alemanes en esta época. El segundo. No puede jugar Neymar. Con grandes actuaciones de su portero Agustín, los blancos aguantaron el marcador hasta el pitazo final y así concluía el primer gran año para el mexicano. Hugo obtenía su primer campeonato internacional y un futuro promisorio con la quinta del buitre. Sí, madre mía, la UEFA. En la temporada 86-87, el Real Madrid volvía a quedarse con la liga y el número 9 obtenía de nuevo el Pichichi, esta vez con 34 goles. Es que qué locura. En la Copa de Europa, lo que hoy conocemos como la Champions League, el Madrid se encontró al Bayern Múnich en las semifinales. La ida la jugarían sin Hugo y en el partido los merengues recibirían 2 tarjetas rojas, cayendo por un marcador de 4-1. Sí. Con una losa muy pesada, el Madrid no pudo remontar y solo pudo anotar un gol. De hecho, el gran duelo europeo Sánchez es no Real Madrid-Bayern. No por su gran juego, sino que su carácter también era distinto. El mexicano quería separar el trabajo de su vida personal, ya que sentía que hacer relaciones cercanas podía volverse problemático para sus objetivos. Ejemplo de esta frialdad se hizo patente meses antes de terminar esta temporada. Trascendió por el diario La Gazzetta dello Sport que Hugo tenía pláticas con clubes de la liga italiana. Se hablaba principalmente del Inter de Milán y también acercamientos de la Juventus y el AC Milán. Sus compañeros de equipo consideraban a Hugo un amigo, pero el azteca tenía claro que los compañeros de su club eran solo compañeros de trabajo. Maloney llegó a decir: mientras esté, que siga metiendo goles. Es tan frío que esto no le va a afectar. Al final, el traspaso se trabó entre las directivas y con el tiempo todo volvió a la normalidad. En la temporada 87-88, Hugo no dejaba de ser el mejor delantero de la liga, consumando su cuarto pichichi al hilo y siendo campeón nacional una vez más con el Real Madrid. En la Copa de Europa volvieron a quedarse a las puertas de la final. En cuartos cobrarían revancha al Bayern y el PSV sería su rival en semifinales. Si es que era un animal, en la ida, el era una equipo bestia. español empataría un gol. Hugo marcaría el único tanto de los locales. Era una bestia. Vuelta, solo necesitaban un gol para complicarle la vida a los holandeses, pero esa anotación nunca llegó. Y con un resultado final de 0-0 avanzaría el PSV por criterio de desempate. El momento más memorable de ese año se da en la jornada 32 de la liga. La Huguina era el sello de la casa, un remate aéreo ya sea de tijera o de chilena.
La acrobacia de por sí era llamativa. Le daba un adorno especial a sus goles. La elegancia y facilidad para hacerlo asombraba a todos los espectadores. Era pero lo que se vio en ese partido Este. fue la perfección de la jugada que lo identificaría como uno de los mejores delanteros en la historia del fútbol. En la liga, los merengues seguían intratables, consiguiendo su cuarto campeonato consecutivo. Sorprendentemente, Hugo no obtendría el Pichichi. Baltasar, del Atlético de Madrid, le sacó 8 goles de diferencia al mexicano. Perder el liderato de goleo caló en el orgullo del delantero que se proponía superarse continuamente. Jorge Valdano cuenta que alguna vez dijo que el mejor jugador era Maradona. Esto no le hizo gracia al mexicano, pues sentía que él estaba a la par de Diego y creía que todo el trabajo que hacía para ser el mejor no era reconocido. Para él, la mentalidad era importante y si creía que podía conseguir algo, debía creérsela de verdad. Enfocado en la liga y con las ganas de demostrar su calidad, los de la capital española fueron contundentes al ganarla por quinta vez consecutiva. Y Hugo, que tenía la espinita clavada por la temporada pasada, realizaría un extraordinario año al anotar 38 goles. 38, mira este golazo. Un récord que demoraría 22 años en ser batido. Se proclamó máximo anotador y recuperó el Pichichi, el quinto en su carrera, y fue reconocido con la bota de oro al mejor delantero de Europa. ¡Qué locura! Pero las etapas acaban. Nada es eterno. Y fue así que después de vivir sus mejores años, llegó el declive de Hugo. Las lesiones lo alejarían del protagonismo y ni su voluntad férrea lo pudo evitar. El Real Madrid perdía el dominio de España y Hugo se tenía que despedir del mítico Santiago Bernabéu. Su legado quedará en la historia del fútbol, pero en la memoria colectiva será señalado por su carácter, soberbio e incluso ególatra para algunos. Pero quizá todas estas actitudes solo eran reflejo de alguien que se creó un escudo para protegerse. Nadie quiere caminar mostrando su vulnerabilidad. En un mundo hostil donde cada persona trata de sobrevivir, no se puede culpar a alguien por defenderse. Los obstáculos de la vida nos preparan para esos golpes, para una lucha que nadie pidió. Hugo luchó con sus propias armas para mostrarle al mundo que podía soñar en grande. Logró ser el mejor delantero mexicano como se propuso. Y lo demás será una anécdota. Sí. Hugo Sánchez para mí es uno de los mejores jugadores de la historia, sobre todo además de la Liga Española. Suscríbete para más contenido, activa la campana de notificaciones. Muchas gracias a todos los suscriptores, a todos los miembros del canal y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Hasta otra, gente.